En esta ocasión hemos tomado en consideración como eje temático el porfiriato, específicamente en cuanto al desarrollo económico mexicano y su articulación con el sistema internacional, retomando de esta manera el tema del ferrocarril, ya que ha sido una de las principales características de la época del porfiriato. Es importante estudiar este tema ya que, aunque los medios de movilización que se utilizan cambian con los tiempos, demuestran una estabilidad que va a permear a lo largo de los años y que además, en el caso del ferrocarril, considerando como piezas fundamentales como las relacionadas con sus impactos socioeconómicos en su época, es trascendental, no solo en la economía del porfiriato, sino también dar una contextualización de la vida social. Pero, sobre todo, hacer un énfasis en la importancia mercantil que se le otorgó a ya tan mencionada línea férrea, dándonos así como eje temático el dar un análisis respecto a las funciones y o transformaciones que ha sufrido el ferrocarril como medio de transporte terrestre público de la sociedad mexicana, así como de transporte de carga, abarcando desde el porfiriato, que es su comienzo, hasta la actualidad. De tal manera, surge la pregunta de investigación de este trabajo. ¿Cómo ha afectado el uso e importancia del ferrocarril en la Ciudad de México, partiendo de la época del porfiriato hasta la actualidad? Para dar una contextualización al tema, nos hemos enfocado en la estación del ferrocarril de la Villa, la más antigua estación que se conserva en la Ciudad de México, la cual guarda como elementos componentes de su edificación sala de espera, oficina del jefe de estación y telégrafo, casa habitación para el jefe de estación, 2 bodegas y servicios sanitarios. Introducción. En un principio, los proyectos de construir una empresa ferroviaria fueron evaluados tomando en cuenta los beneficios recibidos por la comunidad en general, aunque seguramente las autoridades de la época habrían dado mayor énfasis a los beneficios estratégicos, militares o privados de este tipo de transporte. Se sabe, por ejemplo, que el camino del Inca fue tendido con el fin principal de facilitar las comunicaciones entre las distintas reparticiones del Imperio del Cusco. Claro que no negamos en momento alguno la posibilidad de que el gobierno vio una serie de beneficios en la implementación de estructuras férreas, puesto que los medios de transporte preferroviarios eran realmente bastante rústicos y que, por otra parte, el tiempo de la movilización de los artículos o incluso de las personas era muy lento, considerando que la exportación cada vez era más requerida. Los medios de transporte terrestres de la época son 1. Vircholos, 2. Carruajes o diligencias, 3. Caballos sin remolque, 4. Carros o carretas para carga, 5. Mulas también sin remolque. Teniendo en consideración el panorama anteriormente descrito, podemos apreciar que efectivamente la implementación de vías férreas era indispensable en la América Latina de aquel entonces, impulsando así la comunicación, la movilización de mercancías y, por supuesto, el recorte de tiempo en los viajes de personas. Así que, demos un vistazo a la situación en México cuando se implementó ya tan mencionado medio de transporte. Desarrollo. Todo comienza con un breve paseo por la historia del ferrocarril mexicano que se remonta a los primeros tiempos de México, cuando se comienza a consolidar como una nación y a marcarse quienes llevarían las riendas del país. La primera línea ferroviaria de éxito fue la del ferrocarril mexicano de capital inglés, la cual comprende una ruta que va de la Ciudad de México a Veracruz. Esta fue inaugurada en toda su extensión por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en enero de 1873. Durante el primer periodo de gobierno del presidente Porfirio Díaz, que comprende los años 1876 a 1880, se promueve la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados y a particulares mexicanos, además de las administrativas en forma directa por el Estado. Al pensar en el papel que desempeñó el ferrocarril en México en los años del Porfiriato, nos es muy sencillo señalar que fue esta estrategia política no solo de los Estados Unidos, sino también del mismo Díaz,
creando así un mercado tanto de exportación como de importación de los dos mencionados países. Sin embargo, fuentes recientes nos han revelado que este mercantilismo no solamente fue beneficioso para los Estados Unidos, sino también para el mercado interno de México, ya que los ferrocarriles facilitaron la reciprocidad regional al interconectar los mercados locales, derivando en una mayor circulación de productos y transporte público. Tal afirmación la podemos apreciar ya que, en su generalidad, las localidades que llegaron a contar con una estación ferrocarrilera se vieron sin lugar a dudas totalmente beneficiados con el cambio, debido a que la industrialización se metió de lleno en estas regiones del país. Sin embargo, la gente pobre realmente vio a esta invención como una amenaza contra sus vidas. Esto lo podemos ver en el libro México Bárbaro de John Turner, el cual nos da un panorama aún mayor de lo que los trenes significaba para los pobladores de México. Existían en aquellos días unos personajes conocidos como enganchadores, los cuales les ofrecían trabajo a los prófugos y personas pobres. Como la paga parecía bastante remunerable, las personas aceptaban los trabajos. En otras ocasiones simplemente llegaban a las comunidades y se llevaban a todo aquel que veían. Claro, los trenes eran bastante efectivos para enviar personas en forma de mercancía. Estos enganchadores se llevaban a las personas a haciendas henequeneras, donde los hacían trabajar como esclavos en situaciones deplorables. Para poder hablar de la actualidad del ferrocarril, es importante tener en cuenta de dónde viene el ferrocarril en México dependiendo su historia. Quienes la conocen sabrán que para el momento en que comenzaba a tomar fuerza el ferrocarril y la nación mexicana buscaba su estabilidad política, la situación económica era bastante difícil debido a la explotación que sufrió México por ser una colonia española. No era este el único problema al que se enfrentaba México, sino que también transcurrían una serie de enfrentamientos por el poder y por encontrar quién llevaría el mando en el México. El ferrocarril mexicano fue utilizado para librar grandes batallas durante la época en que se consolidaba México. Esta fue utilizada a grandes escalas, pues no solamente era el principal medio de transporte del país. Podría decirse que México nació siendo una nación ferrocarrilera, dado que jugó un papel importante en la Revolución, así como en otras épocas en las que el país se organizaba como una nación. Sin embargo, después de las guerras, surge un decaimiento precoz del ferrocarril en México, debido a la inestabilidad política y la gran pobreza que surgió de las guerras y batallas que existieron en el país por un enfrentamiento tanto ideológico como político. Con esto se aprecia claramente que el problema no era el de la magnitud de los ingresos del gobierno, sino el de la magnitud de los enormes gastos militares requeridos para la defensa nacional, para así establecer y restablecer la autoridad de los diferentes regímenes contra la oposición, ya que, como sabemos, después del Porfiriato comenzó una serie de guerrillas de todos contra todos, para, de esta manera, los unos o los otros consiguiesen el poder del país. Tanta compraventa de armamentos dejó a México prácticamente en la bancarrota, tanto que un informe del gobierno, hecho en 2003, nos dice que apenas en ese año se logró invertir 119,000 millones de pesos en infraestructura. Estación La Villa. Como crecí aquí en la villa, casi soy de la villa, pues siempre veníamos a la estación de paseo en las mañanas o en la tarde, cuando salía el tren para Veracruz en la mañana, y cuando venía de la noche, pues veníamos a esperar a ver, porque era muy bonito, como bajaba la gente muy contenta, alegre. Nosotros, mi padre y mis hermanos, tuvimos la gran experiencia de viajar en ese ferrocarril por primera vez de aquí a Peralvillo. Era interesante, 30 centavos, costaba el boleto, y nos bajábamos y nos volvíamos a subir para regresar ya.
tren venía por la calle Los Misterios. Es interesante porque esa calle de Los Misterios fue construida antes de la conquista. Prehispánico, era un monumento prehispánico. Entonces atravesaba y el tren se venía aquí. Hay una anécdota que dicen que el Lerdo de Tejada le dijo a don Antonio Escandón, que fue el que hizo realmente toda la línea, porque los demás no hicieron nada. Y les dijo, les regalo la avenida. Hay que confirmarlo, ¿no? Pero por ahí está esa anécdota que pues el presidente no podía regalar esa avenida. Bueno, pueden hacer eso. La Guadalupana, así le llamaron popularmente, fue la primera locomotora que circuló en el Valle de México. Su colorida silueta quedó en el imaginario colectivo y está plasmada en pinturas de la época. Esta estación fue construida en el tiempo de don Porfirio. Había anteriormente una estación provisional, porque de 1857 que el presidente Lerdo de Tejada inauguró la ruta hasta México, hasta Veracruz. Había otra estación vieja. En el tiempo de Porfirio Díaz se inaugura este hermoso edificio. Es hermoso, su arquitectura y todo, y fue en el año de 1907. Ya en el siglo XX, los ferrocarriles ampliaron sus líneas, se perfeccionaron máquinas que iban y venían de todos lados, volviéndose protagonistas de la vida cotidiana. Había dos trenes, un nocturno y un diurno y un nocturno. El diurno pasaba a las 7 de la mañana. Llegaba, era de México a Veracruz y de México a Puebla. Cuando venimos a vivir aquí me encantaba la estación, a mi hermano también. Nos levantábamos temprano y veíamos la algarabía que había de los trenes. Había un tren llamado Pulquero, que su nombre correcto era el tren local, le llamaban Pulquero porque manejaba periqueras de pulque que se traían desde Acocotla, Pisaco, Muñoz, Guadalupe, Soltepec, Apan, Apan Hidalgo, Irolo, Ometusco, La Palma, Otumba, y se venía recogiendo ese tren, todas las periqueras, y es el que efectuaba los movimientos aquí en la villa. Sacar vacíos y meter cargados. Era muy bonita esta estación y era casi nuestro alivio. Ya vamos a llegar a ver a la novia o irse al teatro o irse al cine. Conclusión. La vida del ferrocarril pasó de una idea beneficiosa para el país a un centro de batallas y por último a una jubilación. En un principio Porfirio Díaz le dio prioridad 1 en cuanto a la eliminación de la poca comunicación y el escaso transporte, así como llegar a un mayor número de carga en menos tiempo.
y promover la inversión en el aspecto minero, petrolero y manufacturero. Sin embargo, a lo largo de los años fue cambiando para ser, como ya lo he mencionado anteriormente, un centro de batallas en la época de la Revolución. Aún así, la transportación de mercancías y su función como un medio de transporte no decayó del todo. Claro que, como hemos visto anteriormente, después de la Revolución, la economía de México fue en una abrupta picada. Por ello, este medio de transporte no cumplió con los estándares con los que se había implementado. Aunando a esto, el retraso inventivo y la llegada de nuevas tecnologías dieron lugar a la casi extinción de las líneas férreas. Hoy en día es de menor costo viajar en un avión o en transportes terrestres tales como camión o combi. La revista Bancomex señala que en 1980 hubo 23.6 millones de pasajeros en trenes, mientras que en 1990 esta cantidad se redujo a 17 millones de pasajeros. Por último, en 2011 esta cantidad disminuyó a tan solo 191,000 pasajeros, mismos que se tomaron de 3 trenes turísticos que siguen subsistiendo hoy en día en el país. Por tanto, damos conclusión que la principal causa de la caída del transporte ferroviario se debe a que no es rentable. Además, al privatizarse el sistema férreo, las empresas tuvieron la necesidad de suspender el servicio tanto público como el de carga. Actualmente contamos con muy escasas líneas férreas, mismas que se encuentran a merced de países extranjeros y que son únicamente de carga. Aunque algunos latinoamericanos del sur lo usan para llegar ilegalmente primero a México y después a Estados Unidos. Tal es el caso de la línea férrea La Bestia, la cual pasa por Cuautitlán, Estado de México. Sabemos también que en la actualidad lo más parecido a un tren de pasajeros es el sistema suburbano, así como el sistema de transporte metro, el cual lleva alrededor de 1.614 millones de usuarios aproximadamente todos los días. Estación La Villa. Este inmueble dio servicio por poco más de 100 años, hasta que el 28 de marzo de 1990 cerró definitivamente. Por varios años, esta estación de tren solo fue visitada por el tiempo y el polvo, hasta que en 2006 fue designada para reservar la memoria de los trabajadores ferrocarrileros, un antiguo gremio que surgió a mediados del siglo XIX, con el desarrollo de este medio. Hoy en día, la Estación La Villa es un pequeño museo en el que se presentan diferentes exposiciones temporales en las que se muestra la forma en la que se desarrolló el ferrocarril y la influencia que tuvo este medio en la sociedad. Siempre estaban saliendo carros con soldados. Los soldados habían en los carros y ellos arriba también iban sentados, que no, yo no sé cómo no se caían, porque no cabían, iban así apretados y tirando tiros de gusto o no sé qué, pero tiraban balazos. Y en otros carros llevaban sus caballos, adentro, los subían, así es que ellos iban. Y las soldaderas también iban allí. Yo no sé, pero andaban ellos muy limpios y las soldaderas también muy limpias, sin tener casa, quién sabe cómo le hacían. Padre fue Gilberto Lemus Tapia, fue el último jefe de estación de La Villa. Él llegó aquí en 1964, finales, y estuvo hasta que se cerró en 1990. Se recibía forraje, se recibía madera, se recibía, ¿cómo se llama? Como corchos, hoja de lata. Carros express embarcaban un bulto, 10 bultos, 50 bultos y no necesariamente pagaban un furgón.
o ocupaban todo el exprés. Se manejaba también el correo y se manejaba muchísimo dinero en costales en el departamento. Mucha gente en los pueblos de Atoyac, Veracruz, hasta San Alejo y Paso del Macho, toda la gente se quedó sin transporte. La única vía de transporte era el ferrocarril. Y toda esa gente, pues tuvo yo creo que emigrar a otras partes porque le faltaba la comunicación en sus estaciones. No sé, pero nos caía bien el tren a todo mundo. Porque como le digo, mucha gente venía a la estación nomás a divertirse. Es impactante cuando llega el tren, el silbato del tren. Yo viví mi niñez muy feliz con el tren. Era un orgullo, la verdad, ser conductor de un tren de pasajeros, porque le confiaban a uno bastantes vidas y ponía a uno el mayor cuidado posible en el cumplimiento de las órdenes. No está combinado este edificio con eso. No está combinado con que viéramos aquí a Vivar. ¿Cómo no vamos a amar a esta estación? Como eje temático, el dar un análisis respecto a las funciones y o transformaciones que ha sufrido el ferrocarril como medio de transporte terrestre público de la sociedad mexicana, así como de transporte de carga, abarcando desde el Porfiriato, que es su comienzo, hasta la actualidad. De tal manera, surge la pregunta de investigación de este trabajo. ¿Cómo ha afectado el uso e importancia del ferrocarril en la Ciudad de México, partiendo de la... En un principio, los proyectos de construir una empresa ferroviaria fueron evaluados tomando en cuenta los beneficios recibidos por la comunidad en general, aunque seguramente las autoridades de la época habrían dado mayor énfasis a los beneficios estratégicos, militares o privados de este tipo de transporte. Se sabe, por ejemplo, que el camino del Inca fue tendido con el fin principal de facilitar las comunicaciones entre las distintas reparticiones del Imperio del Cusco. Claro que no. En esta ocasión hemos tomado en consideración como eje temático el Porfiriato, específicamente en cuanto al desarrollo económico mexicano y su articulación con el sistema internacional, retomando de esta manera el tema del ferrocarril, ya que ha sido una de las principales características de la época del Porfiriato. Es importante estudiar este tema, ya que, aunque los medios de movilización que se utilizan cambian con los tiempos, demuestran una estabilidad de la época del Porfiriato hasta la actualidad. Para dar una contextualización al tema, nos hemos enfocado en la estación del ferrocarril de la Villa, la más antigua estación que se conserva en la Ciudad de México, la cual guarda como elementos componentes de su edificación sala de espera, oficina del jefe de estación y telégrafo, casa habitación para el jefe de estación, 2 bodegas y servicios sanitarios. Introducción. Que va a permear a lo largo de los años y que además, en el caso del ferrocarril, considerando como piezas fundamentales como las relacionadas con sus impactos socioeconómicos en su época, es trascendental no solo en la economía del Porfiriato, sino también dar una contextualización de la vida social, pero, sobre todo, hacer un énfasis en la importancia mercantil que se le otorgó a ya tan mencionada línea férrea, dándonos así